Un escritor y columnista venezolano que se llama David Garrido está con nosotros a esta hora. Él se fue de Venezuela en el año 2017 en medio de las protestas antirrégimen. Él apenas tiene 26 años. ¿Okay? A raíz de las protestas del 11 de julio en Cuba, él en el Twitter creó una sala que se llaman Space, que es como un espacio, ¿no? Creó un espacio en Twitter donde usted solamente se conecta y está allí, puede escuchar todo lo que están hablando. Y se abocó al tema de la libertad de Cuba por ese space que se llama Radio Libertad, ¿ok? En el Twitter. Ahí se empezó a sumar muchísima gente de Cuba, jóvenes cubanos. Y ha sido un éxito total y absoluto para que los cubanos que no tienen manera, pero le estoy hablando que yo he estado en ese space, en ese espacio de conversación algunas noches y yo me quedo asombrada de cubanos de los 4 puntos cardenales, ahí están conectados, hablando y manifestando y protestando y pidiendo en esas conversaciones. Jóvenes, todos súper jóvenes. Estoy hablando de muchachos de 18, 20, 25 años allí en esos grupos, ¿no? Bueno, ha sido un éxito rotundo la convocatoria de David Garrido desde Buenos Aires con un teléfono para agrupar a todos estos cubanos, pero además se le han sumado, amigos oyentes, personas de todas partes del mundo, principalmente de otros países de América Latina, que lo acompañan en ese space y de repente usted entra y hay 200 personas de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia y por supuesto de Cuba, ¿no? Y el tema es ese, la libertad. Él cuando esto empezó en julio a la fecha, él es escritor, columnista, ha escrito un libro que va a publicar sobre precisamente una compilación de todas esas conversaciones sobre Cuba en ese espacio de Space. David Garrido, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muy contenta de tenerte en el programa, estábamos pendientes pues de conversar contigo y quería comenzar por el principio. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer este espacio donde los jóvenes cubanos pudieran y latinoamericanos, porque no son solo cubanos, pero el tema era la libertad de Cuba, ¿no? Desde el principio. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, David? Cuéntanos. Realmente yo participé en un space de acá de Argentina el 11 de julio en la noche, que estaban hablando de todo lo que había pasado en Cuba, y en ese space habían como 500 personas. Yo me sumé, hablé, comparaba lo que pasaba en Cuba, las protestas en Venezuela, y explicaba que no era lo mismo, porque en Cuba la mayoría de las personas que habían salido eran jóvenes y era la primera vez en su vida que protestaban y exigían sus derechos como la libertad. Entonces era complicado exigirle a una persona que saliera a protestar todos los días cuando por primera vez en su vida se estaba quejando sin miedo a represalia, porque sabemos todo lo que hace el régimen cubano a sus ciudadanos. Después del 11 de julio, el 12 de julio, me empezaron a escribir por mensaje directo en Twitter varios cubanos en la isla diciéndome que a qué hora volvía a hablar de Cuba el 12 de julio. Y yo les respondía que no, que o sea, fue que hablé de casualidad un space el 11 de julio porque yo no hacía space. Yo tuiteaba, seguía con mis columnas, hablaba en medios de comunicación de la situación de Venezuela y de Cuba, pero no hacía space. Bueno, el 12 de julio varios argentinos me invitaron a que empezáramos a armar un space para hablar del tema de Cuba y de Venezuela y de la libertad, que al principio se llamaba SOS Cuba por la etiqueta que era tendencia en ese momento. Y Radio Libertad nace una semana después, porque cuando empieza esta iniciativa el 12 de julio, un montón de periodistas de Latinoamérica se empezaron a sumar a darme el apoyo y la visibilidad a este proyecto que requería darle visibilidad a los cubanos, porque no era David Garrido el que tenía que hablar, tenían que hablar los cubanos, que era la prioridad desde el principio.
así fueron pasando los días y en el space yo escuchaba tantas cosas que uno se asombra, Lourdes, porque uno que está tan metido en la situación, porque obviamente el régimen chavista aprendió del cubano y nos han hecho tantas cosas a nosotros que nosotros creemos ya no pueden hacer más nada, pero yo he experimentado tantas cosas en Twitter Space de Radio Libertad que me asombro. O sea, es como que si los cubanos han vivido una realidad paralela totalmente distorsionada a lo que vive cualquier persona en Latinoamérica en los últimos 60 años. O sea, el otro día yo me enteraba que un personaje famosísimo que conoce toda Latinoamérica de un programa de comedia mexicano, que es El Chavo del Ocho, en Cuba no saben que eso existe, y toda Latinoamérica sabe que es El Chavo del Ocho. Y es cosa que todo el mundo sabe, se me chispoteó y todo ese tipo de cosas, y ellos no tienen ni idea de que eso pasó en la cultura latinoamericana. Y son historias que te asombran, pero así como te asombra ver que es una realidad, una población que ha estado aislada de la idiosincrasia de su continente, también te asombra lo que te cuentan jóvenes cubanos de 20 años que son torturados, que son amenazados, que son sitiados en sus casas por haber protestado el 11 de julio. Yo he hablado con personas que te hablan de la libertad de una manera increíble y no conocen qué es la libertad, pero están decididos a conquistar la libertad. Eso es increíble, es admirable, porque son personas que dijeron ya no más. Y es algo que hay que destacar. La juventud cubana va a cambiar las cosas en la isla, porque están decididos a que el tiempo se les acabó al régimen. Ya no los pueden engañar más, no hay forma de adoctrinar a alguien. Estamos en pleno siglo XXI, con las tecnologías, como tú bien lo decías hace un rato, yo te estaba escuchando al inicio, que yo estaba en Venezuela, me vine a Buenos Aires y con un teléfono he conectado a media Latinoamérica. Y es así, o sea, tú con un teléfono, con escribir una palabra, con cantidad de información que quieras en internet. Ya a la juventud cubana no la pueden engañar con un programa de televisión como tergiversan todo lo que está pasando en el mundo para hacer creer que la revolución cubana es lo mejor. Ya los jóvenes investigan, se preocupan y están empezando a hablar en otros space que no son de Radio Libertad, están empezando a hablar de libertad, de democracia y a expresarse. Al principio de todo esto sí se unían a los space de Radio Libertad, pero no te hablaban de libertad, de democracia, te escribían era por privado, yo opino tal cosa, en Cienfuegos se fue la luz, en tal sitio todavía hay protestas, pero no se animaban a hablar y eran con perfiles donde no mostraban su rostro. Y hoy en día lo están haciendo, están mostrando su rostro y dicen yo soy fulano de tal y yo quiero libertad en mi país y esto tiene que cambiar. Y es increíble todo lo que uno escucha en Space. Sabes que anoche cuando estábamos en ese espacio, yo escuchaba a una de las personas que se estaban manifestando allí, de los jóvenes cubanos que se manifestaban, y él decía claramente que él no se quiere ir de su país, él lo que quiere es un cambio para su país. Y eso me conmovió sobremanera, porque esa lucha desde dentro, en un joven que no conoce otra cosa que este régimen, que fue nacido, formado, criado durante el régimen, que es el gran fracaso, ¿no? Del cártel de La Habana, es precisamente que esos muchachos nacidos y formados, gritando pioneros por el comunismo, seremos como el Che, no les queda nada de eso, no los pudieron convertir en eso, ¿no? Y son precisamente lo que están protestando, los nacidos y formados en ese sistema diabólico. Ahora, me conmueve mucho, como te digo, cuando escucho a estos jóvenes cubanos decir, yo no me quiero ir de Cuba, yo quiero luchar aquí. Davis, esa ha sido la mayoría de las opiniones que tú has recogido, o ¿qué opiniones son mayoritarias en estas conversaciones? La mayoría es que se quieren quedar en su país, quieren un cambio en su país. Nadie se quiere ir de su país libre. Y tú lo sabes bien. Tú eres venezolana y no estás en Venezuela hace muchísimos años. Yo soy venezolano y hace años que no voy a Venezuela. Y nadie se quiere ir de su país, pero tú los escuchas directamente a ellos y te hablan con un optimismo de cambio, con unas ganas de libertad, de que todo sea mejor, porque entienden, o sea, con el tiempo, desde que llegó el internet a Cuba y empezaron a ver cómo es el mundo real, entienden que eso que se vive ahí no es normal y eso no es vida. Y por ellos es que yo siempre les pido a la gente en Latinoamérica, tenemos que alzar la voz
para ayudarlos, porque ellos dieron un paso enorme, gigante, que es de valientes lo que hicieron el 11 de julio, porque es muy fácil desde fuera agarrar y colocar un tweet, libertad para Cuba, pero es más difícil es estar allá adentro y hacerlo, no porque uno no tenga la valentía de decir libertad, sino por las consecuencias que tiene hacerlo allá adentro. Lo vemos con muchísimos casos que han sido personas como Liliana Hernández, sí, que estuvo sitiada desde el 11 de julio, sí, que ella es parte de Radio Libertad y Liliana está conmigo todos los días en Radio Libertad denunciando todo lo que le hacen. Allá la tuvieron sitiada con una patrulla hasta más o menos mitad de agosto, a una patrulla a media cuadra de su casa. Luis Escobar, periodista del diario 14 y medio, también han tenido sitiada, que le ponen un represor en la entrada del edificio y no la dejan salir de su propio edificio a hacer su trabajo, que es ser periodista. Y así un montón de casos de personas que son influyentes, por así decirlo, que son periodistas, que son disidentes, que como son emblemáticos los pueden tener fichados, pero el que es un joven que protestó el 11 de julio lo empiezan a amedrentar, a asustar, y claro, como hay muchísimos jóvenes que están presos y no se conocen los nombres, yo trato de que los poquitos nombres que yo voy conociendo a través de Twitter Space, y digo poquitos porque son los que se van animando a hablar y a decir, yo necesito que me escuchen, necesito que me ayuden. ¿Por qué? Porque se los van a llevar a campos de concentración, a esclavizarlos, porque en el pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud, existe en la isla de Cuba, porque agarran y te llevan a hacer trabajos forzosos en contra de tu voluntad, no porque hayas cometido un delito de asesinar a alguien o algo, porque igual la esclavitud está mal. Te llevan a un campo de concentración, lo denomino yo así, a hacer trabajos forzados, porque tú gritaste libertad el 11 de julio, como le pasó al joven a Armandito, que lo tuvieron un mes preso, lo tuvieron que soltar y ahora le están diciendo que ese tiempo que estuvo detenido no cuenta y que ahora va a cumplir la sentencia de 10 meses que le pusieron, pero haciendo trabajo forzado. Así Entonces, es increíble todo lo que uno escucha y lo indignante que es, y yo siento que lo mínimo que uno puede hacer es darles visibilidad y demostrarles que no están solos para que se sigan armando de valor. Parte de darles visibilidad es que la gente los conozca y entonces estemos pendientes de qué pasa con esas, porque cuando uno habla de las protestas del 11, se llevaran unos jóvenes, esos jóvenes tienen nombre y apellido y es lo que estamos tratando de hacer, identificar quiénes son esos jóvenes para visibilizar su vida, su entorno, su madre, su padre, quiénes son, para que el mundo los conozca como una intento, amigos oyentes, de que no los desaparezcan, ¿no? De que puedan manifestar si son torturados, si son encarcelados, si son, qué pasa con ellos, ¿no? No que quede así en la oscuridad. Si son 500 detenidos, ya va, yo quiero saber quiénes son esos 500 detenidos. No me hablen de 500 detenidos o de 60 torturados. No, ¿quiénes son esos 60 torturados? Yo necesito saber el nombre de esos muchachos. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo en estos espacios como el de David, que ahora además, adicionalmente, él lo está poniendo en blanco y negro, en un libro donde ha registrado todas estas opiniones y todos estos testimonios para que todos tengamos acceso. Cuéntanos un poquito de eso, David. Por supuesto, Lourdes, el libro va de esto, por algo le puse las caras del SOS Cuba, porque para mí el SOS Cuba tiene millones de caras alrededor del mundo, pero yo no las conozco todas, lamentándolo mucho. Conozco algunas y las he conocido de cerca. He conocido a Agustín Antonetti, que lo han acusado de terrorista, que es un muchacho argentino de 20 años, que es un activista social de derechos humanos que se indigna con este tipo de cosas que escuchan los space, o también con toda la información que él recopila de todo lo que le envían por privado. También está la historia de Liliana, que la he seguido de cerca y también me indigné un montón y me llené de frustración de ver cómo una persona no podía salir de su casa por, pongamos, X situación de una persona normal en el mundo normal, la pandemia, que bueno, era algo que se escapaba de las manos de todos, pero no, o sea, no te dejan salir de tu casa por tu forma de pensar. Lo que le pasó a Ruama Fernández cuando se la llevaron presa por hacer activismo de que quería libertad. Y todo eso yo lo viví de cerca, pero como te digo, así como el caso de Iliana, de Agustín, que no es cubano, de Luz Escobar, de Jorge Castro, que su abuelo falleció y pasó 15 horas el abuelo dentro de la casa con el sol del Caribe que conocemos,
esperando para ver si le conseguían un ataúd, y consiguieron el ataúd. Fue porque Jorge hizo un video y se hizo viral en Twitter, y por eso el régimen, para decir que era mentira lo que le estaba diciendo, mandaron el ataúd para entrar al Senado. Si no, el señor cuántas horas estaría esperando un ataúd para tener una sepultura decente. Así como la historia de Jorge, hay millones, y así como las que te retrato, hay millones de personas en Cuba que están en situaciones similares y no lo sabemos. Y por eso hay que denunciarlo, porque yo en el libro no puedo contar todo lo que pasó a raíz del 11 de julio, porque no lo viví todo y no conozco todas las personas que sufrieron la represión, lamentándolo mucho. Pero puedo contar una que otra historia que viví de cerca y plasmarla, y que el mundo vea que así como hay una Iliana Hernández, hay cientos de disidentes cubanos que están sitiados en sus casas y no los dejan salir. Así como un Jorge Castro que está en el exilio con familiares dentro de Cuba, que se les está muriendo por el coronavirus porque no hay medicamentos, no hay nada dentro de Cuba. Hay un montón de cubanos por el mundo que sus familiares se están muriendo ya adentro, o gente que no tiene familiares afuera y se está muriendo por el coronavirus, y nadie los escucha. Por ellos hay que gritar libertad, por ellos hay que hacer todo lo que podamos hacer. 4:51 de la tarde. Estamos hablando, amigos oyentes, desde Buenos Aires con David Garrido. Lo pueden seguir en sus redes para que puedan participar en este grupo de Radio Libertad a través del Space en Twitter. En Twitter es @el_enmanuel, David Garrido. Ahí en las noches, ¿a partir de qué hora es que ustedes hacen este Space, David? Comenzamos, estamos los martes, jueves y sábado, porque somos varios space. El mío es Radio Libertad, estamos de 19:30 Argentina hasta aproximadamente 12 de la noche de Argentina, los martes, jueves y sábado. Pero también tenemos otros space que es lo que te digo que es increíble, que empezaron a surgir a raíz de Radio Libertad, que es por lo menos Amarillo y Medio, que lo lleva Saily, que es una cubana que está dentro de la isla, y se conoció con varios cubanos por Twitter, y ellos armaron su propio space donde yo participo con ellos, acompañándolos los miércoles y los domingos desde las 8 de la noche hora de Cuba, y hablan de temas de cómo organizarse, cómo reagruparse para volver a salir a protestar, qué viene después y cómo lograr la libertad. O sea, a raíz de lo que salió de Radio Libertad han nacido un montón de space que pueden tener que ver con o no con Radio Libertad, pero han surgido por la misma necesidad de los cubanos de empezar a hablar, empezar a desahogarse de cómo se sienten y empezar a exigir sus derechos, porque, como te digo, esto es imparable. Así como está ese space, está el de Alejandro Meri, que es un chileno que trabaja con nosotros en Radio Libertad, que hace sus space los miércoles y los sábados, 19:30 hora de Chile, pero también toca mucho el tema de la libertad de Cuba, porque eso, lo que pasó el 11 de julio tuvo una repercusión increíble en Chile, con las elecciones primarias para los candidatos presidenciales. O sea, hay que ver que la libertad de Cuba va a traer un cambio drástico en toda la región, y por ello hay que pelear primero para que tengan una vida digna, porque en Cuba no se vive dignamente, y porque esto nos va a ayudar a acabar con tanta miseria y desgracia, muerte, sufrimiento y pobreza que ha traído el socialismo del siglo XXI a la región. David, te agradezco muchísimo esta conversación. ¿Cómo tenemos acceso a tu libro? Va a estar disponible gratuitamente el 30 de septiembre. Lo vamos a lanzar a las 8 de la noche, hora argentina, a través de un Twitter Space, casualmente de Radio Libertad, que va a estar dirigido por Alejandro Meri de Chile, donde yo voy a estar de invitado por primera vez en 3 meses, he sido invitado en Radio Libertad, pero vamos a estar con muchísimos periodistas de Latinoamérica. Por supuesto, tú estás invitadísima. Gracias, David. Y también con las caras del SOS Cuba, que yo conocí, Agustín Antonetti, Iliana, Luzbeli, y todas las personas que están dentro del libro van a hablar de su experiencia directamente ellos, utilizando la etiqueta Hablan las Caras, el 30 de septiembre, 8 de la noche, hora argentina. Bueno, ya lo saben, amigos oyentes, además yo me encargo de recordárselos a todos los que están conectados y que se conectan desde Cuba, además, y desde distintos países de América Latina en ese espacio. Gracias por hacerlo. Gracias por sumarse a la lucha por la libertad continental. Seguimos en la lucha. Aquí nadie se rinde, amigos oyentes, y vamos a ponerle cara a esos detenidos en Cuba por la dictadura castrista. Al regreso va a estar con nosotros un joven, Armando Sardiñas Figueredo.
10 meses de trabajo forzoso a este joven cubano por haber marchado el 11 de julio. Le tengo aquí la foto. Él va a estar conmigo desde La Habana en escasos 3 minutos. No se lo pierdan. Le vamos a poner cara a Armandito. Armandito va a estar con nosotros a las 5 en punto desde Cuba. Este joven, valiente muchacho cubano de apenas 20 años que iba en el autobús hacia su trabajo cuando decidió participar, ver qué estaba pasando ahí en la calle, cuando estaba la gente protestando y la seguridad castrista se lo ha llevado, lo han torturado y ahora le han dado 10 meses de trabajo forzoso a este joven cubano. Ya venimos.